Hermanos, ver cómo Dios no se puede negar a nosotros. Yo sé que lo vimos en esta mañana, tomamos la prédica acerca de este versículo, pero tiene mucho material espiritual para nosotros. Amén. Y vamos a estar viendo cómo el amor del Padre hace cualquier cosa por nosotros. ¿Cuántos padres tenemos aquí? Seguimos. Madres también, madres, amén. ¿Qué haríamos? Pregunta, inicio. ¿Qué haríamos por nuestros hijos? La respuesta, todo. ¿Qué haríamos? Más bien, ¿qué no haríamos por nuestros hijos? ¿Qué no hace Dios por nosotros, sus hijos? Dios hace todo lo posible. Con Dios todo es posible. Padre, gracias una vez más por tu palabra. Sé que queremos compartir, convivir, pero gracias también por este tiempo. Que sea tu Espíritu Santo obrando una vez más, llenándome de tu Espíritu Santo, y a ti todo y toda la honra y la gloria como siempre, para honra y gloria tuya. Úsanos, quita todo cansancio, quita todo físico, allá los que están en casa, que puedan también escuchar tu palabra, de ánimo, que siempre es de aliento, de fortaleza para nuestra vida espiritual. Estamos aquí para ser alimentados una vez más. Gracias te damos en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar su lugar, hermanos. Qué bendición que somos en este día, y debería no solamente ser un día específico para estar agradecidos con nuestro Padre Celestial, pero debería de ser todos los días, porque hoy en este tiempo hay mucha necesidad espiritual, mucha necesidad material, mucha necesidad, hermanos, física, que todos y cada uno de nosotros tenemos. Amén. Y la mayoría de nosotros aquí somos hijos y tuvimos padres, y algunos no tuvimos padres. Pero qué bendición que es el amor del Padre, hermanos, es más sincero. Amén. El amor de Dios, hermanos, vamos a estar viendo cómo el amor de Dios a nosotros, sus hijos, se extiende. Amén. Y Él nos ama incondicionalmente. Él tiene un amor como jamás nadie puede tener para con nosotros, sus hijos. Y vamos a ver cuando, ¿sabe por qué Dios, hermanos, veía? Él planeó hasta nuestro nacimiento. Es el grande amor de Dios, hermanos, que nosotros no fuimos accidente, fuimos un plan de Dios. Jeremías 1:4 al 10 dice, Jeremías 1:4 al 10, para ilustrar esto de acorde a la palabra de Dios. Vamos a Jeremías. Qué bendición. ¿Están ahí? Vamos a llegar ahí. Jeremías 1:4. Jeremías 1:4. Jeremías está después de Isaías. Dice así la palabra de Dios: vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Hermanos, Dios sabía nuestro nacimiento, Dios planeó nuestro nacimiento. He escuchado de madres que han querido por diferentes situaciones abortar a los hijos, por diferentes situaciones, y Dios no lo previó. Dios no lo permitió porque tiene un propósito para nosotros. ¿Y qué de los que sí permitió? Con un propósito también los permitió. Dios sabe, Dios tiene un plan. Él sabe los niños que van a nacer y los niños que no van a nacer. ¿Cómo sabe eso, pastor? Porque Dios sabe. Dios es un Dios omnisciente que sabe todas las cosas, hasta nuestro nacimiento. Estoy hablando del nacimiento físico. Y él aquí está hablando de qué nacimiento. Jeremías, físico. Y después también vamos a hablar del nacimiento espiritual. Dios sabía también qué día. Amén. Y dice, y antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Tremenda palabra para todos los jóvenes que están aquí y los no jóvenes también. Y yo dije, Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová, hablando con Dios, no digas, Jeremías, soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. El 8 dice, ¿qué dice? No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová, he aquí he puesto
mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Dios le muestra a Jeremías, el profeta llorón, cómo Dios tiene un plan para su vida. Y así como el gran amor de Dios, hermanos, es que alcanza y tiene un plan para nosotros. Ya lo tenía para él. Y él podía decir, porque algunos podemos decir, bueno, pero Dios no sabía de mí. Dios conoce, y el gran amor de Dios se extiende, que Él estaba en el día que nuestra madre nos estaba dando a luz. Él estaba allí presente. Él nos conoce desde antes. El Salmo 139 dice, yo te formé. Él conoce. Mi embrión vieron tus ojos. Él conoce, Él nos conoce, Él está pendiente de nosotros. Es un Padre eterno. Yo recuerdo en el parto de mi hija, la mayor, estaba allí. No quería estar, le soy sincero, hermano, porque es valiente para estar allí, por lo que ellas pasan. Yo sé que es Día del Padre, pero también es Día de la Madre. Ya pasó, amén. Y fue algo, hermanos, que yo no había nunca jamás experimentado, y estaba allí, era fuerte y me quería desmayar. ¿Cuántos varones pues les pasó eso? ¿Estuvieron en el nacimiento de sus hijos? ¿Estuvieron fuertes o se querían desmayar? ¿Fuertes? Los felicito. Yo estaba allí fortaleciéndome con la ayuda de Dios, pero en el segundo no. Y gracias a las mujeres que Dios nos ha dado, hermanos, que han sido valientes para poder pasar por ese dolor, por ese parto. Pero Dios, hermanos, estaba ahí. Aunque nosotros no estábamos ahí, Dios estaba ahí. Amén. O nosotros estamos ahí, Él no estábamos conscientes. Dios dice, desde que naciste, en tu nacimiento yo estaba ahí. Él conoce, Él sabe. El amor de Dios es un Padre compasivo, tierno, vimos en esta mañana, amén, que quiere cuidar de nosotros, aún desde nuestro nacimiento físico, y aún cuando se llega al nacimiento espiritual, mucho mejor. Él extiende su mano para con nosotros y nos muestra a través, nos ilustra a través de esta palabra en Jeremías 1:6, que Dios siempre ha estado como un Padre pendiente, tierno, que ha estado aún en nuestro nacimiento. Qué bendición. Y claro que estuvo en el nacimiento espiritual, hermanos, porque Él es que nos dio la luz espiritualmente. Un Padre siempre está pendiente. Amén. Y Él quiso redimirnos. Mira, el amor de Dios, hermanos, tiene una ternura incomparable que muchos de nosotros no comprendemos. Pero qué bendición saber que la misma palabra de Dios, la Biblia nos dice, aquí conoce, que Dios nos conoce. El amor de Dios es tan grande así que Dios nos conoce como somos. Dios te conoce. Dios nos conoce como somos. Dios nos conoce exactamente como somos. Nos conoce mejor que nosotros nos conocemos a nosotros. Así es el amor de Dios, hermanos. Dios nos conoce. Puedes imaginar, puedes pensar esto, que Dios nos conoce mejor que nosotros nos conocemos a nosotros. Dios conoce nuestro cuerpo. Dios nos creó porque nos ha puesto este organismo a funcionar. Es un milagro. ¿Sabía, hermano, que el cuerpo es un milagro de Dios? Es un milagro, somos un milagro de Dios, que nos ha dado vida. Y no solamente vida física, sino nos mantiene el sistema trabajando. ¿Cuántos de ustedes le dicen a sus pulmones que respiren? Nadie, porque Dios nos creó así, con esa necesidad de aire, que los mismos pulmones están funcionando por ellos mismos, por Dios, porque Dios le dictó así que funcionara. De igual manera el corazón, el órgano, Dios le dijo que así funcionara y tiene su propósito y así va a funcionar. Y Dios conoce cómo nos ha creado, conoce nuestro cuerpo, conoce nuestra situación cuando estamos enfermos, cuando dolemos, cuando sufrimos. Él conoce y Él está dispuesto a obrar en nuestras vidas. Él está dispuesto a hacer cualquier cosa, todo lo necesario que se tome para nosotros, para el bien de nosotros, sus hijos. Qué bendición, hermanos, que podemos ver el amor de Dios. Y qué bendición que podemos honrar a Dios. ¿Sabes por qué deberíamos estar agradecidos en este día, iglesia?
hijo de Dios, hija de Dios, por el gran amor de Dios, de un padre, mejor que cualquier otro padre. Algunos de nosotros no experimentamos el amor de padre porque nuestros padres eran fuertes, eran carácter fuertes. En los tiempos de antes no eran tan tiernos, no eran tan amorosos. ¿Cuántos recuerdan a sus padres? No siendo tan tiernos hay veces, nunca nos dijeron te amo, nunca nos hicieron un cariño. Así eran los padres de antes, pero nos amaban ellos. Bueno, Dios es un Dios Padre mucho mejor, dice, como Jehová se compadece, como el Padre se compadece de los hijos, Jehová se compadece de los que le temen, de sus hijos. Nuestro Dios es un Dios tierno. Claro, es un Dios de fuego consumidor también. Es un Dios justo. Amén, pero el amor de Dios, hermanos, es único en nuestras vidas. ¿Podemos nosotros todos estar aquí conscientes del amor de Dios? ¿Cómo Él nos ama? Se muestra en Juan 3:16. ¿Qué dice, hermano? La primera expresión del gran amor de Dios se muestra en Juan 3:16. Él ofreció a su único hijo, al Cordero de Dios. Amén. Fundado antes de la fundación, predestinado antes de la fundación del mundo. La primera expresión vemos el amor de un Padre tierno, eterno, es una clase de amor en la cruz del Calvario. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué clase de amor? Aun cuando metemos la pata, cuando la regamos, cuando pecamos, Dios nos sigue amando. Aun cuando tocamos fondo y nos apartamos del amor de Dios, le pedimos perdón a nuestro Dios y Él por su gran amor, ¿qué hace, hermanos? Nos perdona y nos restaura. No creamos las mentiras del enemigo que cuando pecamos ya Dios ha terminado con nosotros. No, Dios tiene un plan, nos ama con cuerdas de amor. El profeta Oseas en el capítulo 11 habla acerca de que Dios nos atrae con cuerdas de amor. Oseas capítulo 11, parece que es el versículo 14. Después lo vemos porque tengo mucho más palabra aquí en esta noche. Pero nosotros vamos a entender, hasta que llegamos a ser padres podemos comprender. ¿Sabe qué, hermanos? Nuestros hijos hoy en día no entienden, si todavía no has sido padre o madre, todavía no entienden mucho del amor de Dios. ¿Sabe cuándo entendemos más el amor de Dios? Cuando venimos y Dios nos da la bendición de ser padres. Si Dios nos te ha dado la bendición de ser padre o madre, gracias a Dios que el Espíritu Santo te ha hecho entender ese gran amor. Es el único que hace. Pero nosotros los padres, la bendición de Dios que nos ha dado de ser padres, podemos entender un poco mejor el amor de Dios, que nunca se da por vencido. El amor de Dios, como dice la palabra de Dios en Efesios 3:18. Vamos ahí a Efesios 3:18 rápidamente, hermanos, porque queremos compartir en esta noche también más testimonios. Queremos seguir compartiendo. Allá nos esperan también, amén. Café, sí, gracias, hermano. Que espere ahí un poco más. Sí, amén. Efesios. ¿Están ahí, hermanos? 3:18. Si no fuera por el amor de Dios, hermanos, ninguno de nosotros estuviéramos aquí, déjame decirte. 3:18. ¿Están ahí? Dice: seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer, ¿qué dice? El amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Solamente podemos conocer y ver y experimentar el amor de Dios a través de Cristo. De otra manera no se puede. Es solo a través de Cristo, porque dice en el versículo 17, lo brincamos, pero regresemos ahí, dice: para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor. ¿En qué amor? En amor de Dios, en el amor de Cristo. Eso es lo que tenemos que estar fundamentados. Dice,
arraigados. ¿Sabe, hermanos, lo que deberíamos de arraigarnos, crecer raíces en el amor de Dios? Tomar esas raíces profundas. ¿Qué hace el amor de Dios, hermanos? Cubre multitud de pecados, nos alcanza, amén, a donde la justicia de Dios, hermanos, es tan grande, amén, pero el amor de Dios es más grande. Todo es más grande, amén. La paz de Dios es que sobrepasa todo entendimiento, pero dice todavía 1 Corintios 13 que el amor de Dios excede. Y aquí Efesios acabamos de dar lectura, dice que el amor de Cristo excede todo. Amén. Excede, dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, están ahí el versículo 20, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. El 21 dice, a Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Porque por el amor de Dios, el amor de Cristo, nunca se da por vencido y seguimos creciendo. Qué bendición sería si pudiéramos nosotros, nuestro conocimiento, poder comprender el amor, la anchura, amén, la longitud, la altura, la profundidad del amor de Cristo. ¿Sabe? Tenemos una ilustración muy clara en Lucas acerca del amor de Dios que tiene para un padre, para su hijo. Lucas 15, 20. Lucas 15, 20. Para aquellos padres que tenemos hijos y esos hijos son pródigos, porque aunque están en casa, pero se han alejado de Dios, del Padre de amor, que tiene tanto amor por ellos, y ellos no lo entienden todavía, porque son rebeldes. Pero qué bendición que Dios nos ha dado amor para mostrarle amor, pero de vez en cuando, hermanos, también tenemos que mostrarles y decirles la palabra tal y como es, porque tanto amor también no es, hay veces que no es lo que ellos necesitan necesitan también ser reprendidos con amor. Reprendidos con la palabra de Dios con amor. Dice la palabra de Dios en Lucas 15, 20. Ya conocemos a algunos la historia. Eran dos hermanos, pero un hijo un día dijo al padre: dame mis bienes, lo que me corresponde. En ese entonces la herencia podían dársela todavía cuando el padre estaba en vida. Y el padre optó por dársela y le dijo: aquí está todo lo que te pertenece, todo lo que te voy a dejar, toda la herencia. Y no era mínimo, algo mínimo, era una gran herencia. Y él dice la Biblia, el 15. Bueno, vamos a ir desde el 12. Está bien, vamos a seguir para que algunos que no lo han escuchado lo puedan escuchar. Y si tú lo has escuchado, qué bendición, porque la palabra de Dios nos bendice una vez más. Dice, también dijo un hombre tenía dos hijos. El 12 dice: y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor, cuando esperó que le dieran todo lo que le correspondía, se fue lejos a una provincia apartada y ahí desperdició sus bienes, y viviendo perdidamente, él se fue, desperdició sus bienes, viviendo perdidamente en el vicio, con mujeres, haciendo despilfarró, se llama, dicen nosotros en español, todo, despilfarró todo. Todo lo que los bienes no los usó bien, los malgastó, pero más que eso, malgastó sus días, malgastó su vida, y se encuentra, y ahí dice, ¿por qué lo dice usted, pastor? Porque lo dice la Biblia, dice el 14, y cuando todo lo hubo, ¿qué dice? Malgastado. Dice todo, hablando de los bienes, de su vida también. Cuando malgastó todo, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Nosotros los padres amamos a nuestros hijos y a veces les damos todo, y a veces también cuando les damos todo les hacemos mal. Este padre amaba a su hijo, a sus dos hijos, y al menor dijo, bueno, al menor, porque a veces que el mayor es el que quiere, pero este era el menor.
Y a veces el menor le damos todo porque les amamos. ¿Cuántos no amamos a nuestros hijos? Levante la mano que que amamos nosotros, amamos a nuestros hijos. Pero a veces nos piden todo y a veces les hacemos mal, hermanos. No por amarles, aunque Dios es un Padre de amor, pero hay que también llamarles la atención cuando necesitamos ser llamada la atención, con amor. Y ellos van a tener que entender. Y si no entienden, en vez de nosotros acercarlos más, lo estamos alejando más. Ve lo que dice aquí la palabra de Dios. Comenzó a faltarle. Su padre estaba lejos, él se alejó. ¿Quién se alejó, el padre o el hijo? El hijo. Él dijo, no quiero más estar aquí en esta casa, me voy. No quiero estar viviendo y respetando y estar bajo reglas, porque así son los hijos. No les gustan las reglas. Pero tiene que haber reglas en nuestra vida. En todo el mundo, en cualquier lugar que vayamos hay reglas. En todas partes, en el trabajo tenemos reglas. En el trabajo tenemos que respetar reglas. Si no llegamos a la hora, que es la hora de entrada, hay problemas. Si no vamos un día, no nos pagan si no tenemos días de enfermo. Si no hay beneficios. Hay reglas, en todas partes hay reglas. Y hijos, tenemos, y nosotros padres, los hijos tenemos que respetar las reglas, obedecer las reglas, y nosotros padres tenemos que tener reglas para nuestros hijos. Hay reglas. Yo amo a mis hijas y en mi casa hay reglas. Y ellas tienen que ser responsables por esas reglas. Y un día a mi hija se le ocurre y me dice, bueno, yo cuando cumpla 18 años me voy a ir de la casa. Porque así dicen la amenazan los hijos ahora. Y yo le dije con todo amor, yo no quiero que ella se vaya. Le dije, bueno, te puedes ir, pero ¿estás pensando la decisión que vas a hacer? Te vas a encontrar que vas a tener que pagar renta, te vas a encontrar que vas a tener que pagar la luz eléctrica, te vas a encontrar que vas a pagar el carro, tienes que pagar tu carro, el carro que te vamos a dar, hasta eso, gracias a Dios que provee, y todo eso, pero vas a tener que ser responsable. Y ya se le abrieron los ojos, dijo, es verdad. ¿Por qué yo estoy diciendo eso? Mejor voy a acatarme a las reglas. Y más bien ella no se quiere ir de la casa. Ahora, gloria a Dios por eso. Ya va a cumplir 21 años. Y que no se quieran ir de casa es una bendición. Porque hay hijos que no les gustan las reglas. Y por evitar las reglas dicen, me voy de casa. Sin darse cuenta que allá también van a tener que seguir reglas. Y más duras. Porque si no paga la renta, por 6 días de gracia que le dan o más, va a tener que pagar interés. O si no paga y se tarda más, ¿qué va a pasar? Lo echan afuera. Lo echan fuera. En todas partes que vayas vas a tener que respetar y va a haber reglas. Este hijo no quiso, estoy harto de esas reglas. Me voy de casa. Vea lo que le pasó. Cuando uno no es sabio y es hijo, todo se le hace fácil. ¿Cuántos de nosotros fuimos jóvenes y se nos hizo fácil? Posiblemente estoy hablando aquí a unos hijos pródigos, ex pródigos, que hemos llegado ya al reconocimiento que estábamos mal. Pero hay unos hijos pródigos, hablando ya a los creyentes de nuestra congregación y otros de otras congregaciones que nos están viendo, que se han apartado de Dios. La aplicación es física y es espiritual. Hay muchos hijos que están apartados de Dios en este día. En el Día del Padre, tú estás apartado de Dios y no eres feliz. ¿Cuántos aquí de nosotros no tienes que levantar tu mano, pero nos apartamos en un tiempo del Padre, de nuestro Padre Celestial? Yo puedo levantar mi mano con vergüenza y me aparté. Pregúntenme si me fue bien. ¿Me fue bien? No me fue bien. Más bien me fue bien mal.
por apartarme. Pero aún así, qué bendición que el Padre está siempre listo, atento para recibirnos. Había un padre que su hijo también se fue, un hijo pródigo, y era en una aldea, y en esa aldea solo lo que pasaba por ahí era el tren. El tren pasaba y se fue de la casa porque no quería adaptarse a las reglas. Se fue de la casa y se fue en el tren. Tomó el tren. Todos los días que pasaba el tren, la mamá esperaba con ansia y esperaba que en ese tren iba a llegar en ese día su hijo. Pasaron días, semanas, meses, años y no llegaba. Y ella de pequeño le había instruido que ella iba a poner la ropa, la tendían, los tendederos los tendían afuera. ¿Cuántos se recuerdan tender la secadora? Nuestra era el sol natural, el viento, la brisa natural. Y le dijo a su hijo, voy a poner sábanas blancas. Esa va a ser la señal que cuando te pase a ti algo, cuando estés lejos de tu hogar, hijo, puedes regresar a casa sin ningún problema, no te vamos a echar nada en cara, puedes regresar a casa. Y la madre todos los días al lado del tren, de las vías del tren, colgaba esa sábana blanca, diciéndole si por alguna situación pasaba el hijo en el tren y pensaba, no voy a llegar a casa porque mis padres están enojados. Decía, ahí va a estar esta señal que siempre vas a ser bienvenido. La sábana de tantos días, de tantos años de estar ahí, comenzó a rasgarse con el viento, con la brisa. Y un día pasó el hijo y vio esa sábana que estaba ahí y dijo, este día voy a llegar a casa. Y la madre, ya habían pasado años, ya había estado más arrugas en su piel, en su cara, en su rostro, porque las madres sufren por los hijos. Los padres también sufrimos, pero más las madres. Y ese día llegó. Fue la alegría para él. Y es lo que sucedió también en esta historia, en este testimonio bíblico. Cuando él se encontró que no había nada de bienes, había malgastado su vida, desperdiciado su vida, viviendo perdidamente. Y un día se arrimó, dice el versículo 15, está en Lucas 15:15 ahora, ¿sí están? Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Él tenía necesidad de eso. El trabajo de apacentar cerdos era lo peor en ese entonces. Era un trabajo, es un trabajo arduo, cuidar cerdos. Ovejas lo es, pero no es tan, las ovejas, ser el pastor de ovejas no es tan así arduo como apacentar cerdos. Apacentar cerdos, hermanos, es lo más terrible que podemos hacer. ¿Cuántos han apacentado cerdos? Yo también apacenté cerdos por algún tiempo, no por ser hijo pródigo, porque eso es lo que crecíamos en casa para tener provisión. Matarlos, vender la carne, compartir la carne y tener chicharrones y hacer todo eso. Todo eso también yo lo viví. Y él estaba ahí apacentando cerdos en esa hacienda. Llegó hasta tal grado, y conocemos, dice el versículo 16, deseaba llenar su vientre de las algarrobas, de los desperdicios. ¿Cuántos hemos llenado a los cerdos con desperdicios? No son agradables. La tortilla agria, amén, las pupusas, las arepas, el maíz y todo, hermanos, agrio. ¿Quién de nosotros ahora en este día podríamos decir, no, gracias, yo me como las sobras? No, muy pocos de nosotros. Y más como las mezclamos todos. Y estaba allí todo mezclado, todo ya casi se estaba ya descomponiendo toda esa comida. Algarrobas quiere decir eso, de desperdicios. Lo que había sobrado y de otro día. Y él, dice la Biblia, que él deseaba alimentarse, dice el versículo 16, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba, ni los cerdos le ofrecían de comer.
y volviendo en sí. Tiene que llegar hasta un sí. Muchas veces tenemos que dejar a nuestros hijos hasta que vuelvan en sí. Porque mientras nosotros les estamos dando y les estamos llevando y porque los amamos, padre, madre, Dios sabe tu gran amor que tienes para tus hijos porque Él nos ama. Él sabe mejor. Pero hay veces que Dios también permite en nuestras vidas cosas que pasen y también no nos da todo lo que pedimos. ¿Cuántas veces le hemos pedido a Dios algo y Dios nos lo ha dado siempre, todas las veces? No todas las veces nos lo da. Porque Él sabe, hasta Dios sabe en su gran amor. Mira, si yo le hubiera, si cada oración que yo le hiciese a mi Padre Celestial me la diera, yo no estuviera aquí. Porque nos hace mal. Porque no sabemos cómo pedir. Pedimos, pero a veces no sabemos cómo pedir. Pedimos mal, dice la palabra de Dios. No pedimos sabiduría. Pedimos otras cosas, pero no pedimos sabiduría. Dice, ¿a quién le falta sabiduría? A todos nos falta. Yo necesito sabiduría. Pedir sabiduría. Salomón, ¿qué pidió? ¿Tesoros? Sabiduría. ¿Qué Dios le dio? Sabiduría. Fue el hombre en ese entonces más sabio de sabios. Toda la gente venía de todas las provincias, de todas las aldeas, de otras naciones a ver la sabiduría de Salomón. ¿Sabe por qué no tenemos sabiduría? Porque pedimos otras cosas. No pedimos sabiduría. ¿Cuántos en este día pedimos sabiduría? Contados. Pedimos todas otras cosas, pero no pedimos sabiduría. Tenemos que pedir sabiduría a Dios. Si Dios, aunque nos ama, Dios nos ama, ¿sí o no, iglesia? Dios nos ama. Y porque Dios nos ama, ¿nos va a dar todo? No, porque no todo nos conviene. De la misma manera, padres, madres, no le demos todo a nuestros hijos, que nosotros mismos tenemos, voy a decir la palabra, la culpa de echarlos a perder. Sí, hermanos, así de grave. Se los digo con el corazón en la mano y se los digo porque es la verdad. Este padre le dio a su hijo, el hijo se lo pidió, él le hubiera podido decir, no te lo voy a dar hasta que yo falte. Si o no lo hubiera podido decir el padre, tenía la autoridad. O te voy a dar solamente algo, pero no te voy a dar la herencia porque todavía estoy vivo. Pero hay veces que nosotros, por el amor, por la emoción que tenemos los padres y especialmente las madres. Yo sé que es Día de los Padres, pero también es para nosotros, madre. Hay veces que nuestros hijos están en esa condición por falta de que nosotros no hemos sido sabios, sabias. Hermanos, yo te quiero ayudar, Dios nos quiere ayudar. Hay veces que nuestros hijos van a llegar hasta el fondo. Hay otras veces que sí hemos sido sabios. También voy a darles esto. Hay veces que no hay que no hayamos sido sabios, padres sabios, madres sabias, pero es que ya los hijos son rebeldes, son necios y no quieren. Y entonces por su necedad se van a encontrar un día en lo más terrible de sus vidas, tocando fondo, como dice. ¿Qué vamos a hacer? Extenderle la mano. Extenderle la mano. Jamás le vamos a rechazar, jamás le vamos a cerrar las puertas. Jamás. Por más que sean ingratos, son nuestros hijos. Yo entiendo eso, tengo hijas. Por más, si tu hijo cae en la prisión, vas a ir a visitarlo. ¿Qué padre no va a hacer eso? Si tu hijo hace algo, vamos a dar la cara por nuestros hijos. Dios da la cara por nosotros. No abandonarlo. ¿Dios nos ha abandonado? Dios nunca nos abandona. Siempre está con nosotros. Siempre está con nosotros. Hay veces que nosotros los padres
tenemos culpa. Yo sé que ustedes no estaban esperando esto en esta noche. Por causa de nuestra causa, de nuestra culpa, nuestros hijos hay veces que llegan a ser hijos pródigos. Y es un dolor. Pero qué bendición cuando vuelven en sí. Este hijo volvió en sí. Su padre le había dicho, pero no había acatado. Dijo un día, después de que había sufrido tanto, después de que estaba alimentando y no le hacía falta comida, le hacía falta todo. ¿Dónde estaban los amigos? Así, porque así dicen los amigos. ¿Está escuchando bien allá en casa? ¿Sí está escuchando ya bien? Ya se está escuchando bien. Los hijos, porque nosotros fuimos hijos, somos hijos, somos ingratos. Y yo le pido perdón a Dios y a mis padres también porque fui un hijo ingrato en una cierta ocasión, cierta etapa de mi vida. Pero gracias a Dios que siempre me apoyaron. Pero a veces que tenemos que dejarlos que recapaciten en sí y orar por ellos. ¿Sabes lo que podemos hacer por nuestros hijos? Padre, madre, orar por ellos. Yo sé que tú oras por ellos, pero sigue orando por ellos. Sigue amonestándole, síguele diciendo que un día van a caer en sí. Ese día ese hijo cayó en sí, dijo, es verdad, estoy aquí por mi decisión, por mi rebeldía. Cayó en sí y dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré, tuvo que reconocer e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. ¿Sabe con quién peca? Los hijos, con los padres, contra el cielo y contra ti. ¿Por qué dice eso, pastor? Lo dice la palabra de Dios en Efesios 6:2. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Si algo Dios, no todo el tiempo, pero Dios me ha permitido, por la gracia de Dios, honrar a mi padre, honrar a mi madre. Y me ha ido bien, ¿sabe por qué, hermanos? No porque yo soy bueno, porque he practicado honrar a mi padre y a mi madre. Yo sé que ustedes también saben por qué me ha ido bien en la vida. Y hijo, ¿cuántos hijos tenemos aquí? Si tenemos nuestros padres, síguelos honrando. Si ya no, hay que adoptar a un padre también. Yo he adoptado padres aquí. Ya no están tampoco, porque ustedes son jóvenes. Pero ya no están los padres que yo adopté un padre aquí. Les voy a decir cómo se llamaba. Lorenzo Colela. Porque ya mi padre ya no está. Yo lo adopté como él. Y iba con algún consejo, cualquier cosa, iba con él. Los que conocimos al hermano Lorenzo Colela. ¿Cuántos se recuerdan del hermano Lorenzo Colela? Tremenda bendición el hermano Lorenzo Colela, tremendo siervo fiel de Dios. Duró como 8 años en diálisis o más. 8 años de diálisis. A la semana, 3 veces tenía diálisis a la semana. Le sacaban toda su sangre, ya saben, el diálisis se lo ponían y él salía así y así estaba en la casa de Dios. A evangelizar, hermanos, venía a evangelizar. En silla de rueda, que hasta lo último llegó, venía en silla de rueda a la casa de Dios. Y se sentaba aquí o allí, detrás de donde está el hermano Pascual. Siempre estaba allí. Y dijo, pastor, yo quiero que el día que Dios me llame, que esté aquí, que me encuentre yo aquí en la casa de Dios. Así dijo. Y yo sé que a algunos les repitió también. Ahí estaba siempre. Tremendo ejemplo el hermano. Lo adopté como padre. Si ya no nos quebrantemos y digamos, bueno, mi padre ya no está aquí, adopta un padre maduro en la fe espiritual. Y no tiene que ser tampoco tan canosito, tan ancianito. Hay padres aquí, que Dios los bendiga, que Dios me los bendiga a cada padre aquí, que son sabios, que son espirituales, que si no tienes puedes acercarte a él. Pero qué bendición que cuando nosotros la regamos, nuestro Padre Celestial está allí. Y hermanos, esto
no solamente está hablando de un Padre terrenal, está hablando del Padre celestial. Y él se levantó y fue y reconoció que había pecado ¿contra quién? Contra el cielo y contra ti. Y le dijo, estaba planeando, dice, ya no soy digno de ti, el versículo 19, de ser llamado tu hijo. Él ya no se sentía digno de ser llamado su hijo. Nosotros a veces que cuando nos apartamos de Dios, estoy hablando ahora apartándonos, sígame. Aquellos creyentes, hijos de Dios que se han apartado de Dios, el mundo trapea con nosotros. Nada hay bueno allá en el mundo. Nada bueno hay en el mundo. Nada. Lo único que vamos a encontrar allá en el mundo va a ser dolor, tristeza sobre tristeza y la muerte temprana. Porque Dios tiene un día que nacimos, Él estuvo allí cuando nosotros nacimos, presente en nuestro parto, y Él está en toda nuestra vida. Hay un paréntesis, pero en ese paréntesis nosotros decidimos. Ayer alguien decía mientras nosotros evangelizamos, no, que Dios me envía que Diosito me envíe a donde Él quiera. Oh, no. Dios nos dio libre albedrío para nosotros decidir mientras nuestro nacimiento al día que Dios tiene destinado para que nosotros muramos. Nosotros decidimos aquí a dónde vamos a ir, dónde vamos a pasar la eternidad. Y yo le compartí eso a esta persona. Y también en esta vida, desde nuestro nacimiento hasta aquí, Dios tiene un día de que vamos a morir. Pero hay muchas veces que la gente muere aquí. Nacemos aquí y muere aquí. Dios tenía el plan que Él ya sabe todo, Él conoce, sabe todo. Pero nosotros mismos la buscamos, como decimos. Secularmente la buscamos porque nuestra muerte era aquí y morimos aquí por lo que yo elijo, por lo que yo decido. No es culpa de Dios, porque mucha gente se pone bravo con Dios, se han enojado. Estoy hablando ahora de creyentes, se ponen bravos porque un ser querido tuyo, un hijo, una hija, pasó a la eternidad. Dios lo permitió, ¿sabe por qué? Porque Él decidió por las decisiones que hizo en su vida. Dios tenía que viviera. Dios nos promete ¿cuántos años? 70. Por lo más robustos, 80 años. Y decía el hermano Manuel que Dios nos lo tiene allá en la gloria también. Y el que se pasa de 90, se pasa de listo. Pero no es la culpa de Dios. Hay cristianos que me he encontrado que están enojados con Dios, que se han apartado y son hijos pródigos, hijas pródigas, porque pasó algo en sus vidas que Dios llamó a su presencia a un hijo, una hija y están bravos con Dios. No es la culpa de Dios, es descuido de la persona. Era la culpa de este padre que este hijo se encontrara en la condición que se encontrara, sin comida, sin vestimenta ya, la vestimenta se había ido y mira, ahí me quedé. Gracias, Señor, porque tu Espíritu Santo me recuerda y no lo tenía en las notas. Gloria a Dios por eso. Es que el enemigo nos engaña y nos malgasta nuestra juventud, malgasta nuestra vida, y cuando ya nos tiene trapos viejos nos da una patada. Y cuando estamos ahí en esa condición, algunos todavía no recapacitan y dicen, bueno, estoy aquí por esta condición por mi padre. O Dios, ¿dónde estás? Mira, si tú existieras, no estaría pasando por eso. No, son las decisiones que nosotros hicimos, que nosotros tomamos. Pero aún Dios ahí está amoroso. Mira, continúa y estamos culminando aquí en esta noche. Y levantándose, ¿qué tuvo que hacer, hermano? Vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Ahora Dios nos está hablando a aquellos hijos pródigos en este día. Dios
es como cualquier otro padre que está allá viendo y todos los días viendo si ya viene el hijo, ya viene, ya está por ahí el hijo. Y todos los días estaba viendo, este padre salía y veía por donde se había ido el hijo, el camino, y veía que no regresaba, no se veía. Pero un día dice que lo vio venir de lejos, muy apenas lo reconoció. Siempre el padre reconoce a sus hijos. Lo reconoció y él llegó todo acabado, todo desastroso, mal oliendo, y él dijo no, corrió a abrazarlo, no le importó nada. Corrió, lo abrazó, lo besó. Imagínate este encuentro, esta reconciliación. Y dice, y se echó sobre su cuello y le besó. No le importó al padre que venía oliendo a cerdo, que venía oliendo a vino, alcohol, no le importó. Qué amor de padre tan tierno tenemos. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido. ¿Por qué digo que estaba mal, con mal trapos y todo eso, por andrajoso y todo eso? Porque él le dijo, sacad el mejor vestido y vestidle. ¿Sabe? Cuando venimos delante de Dios, y estoy hablando a los hijos pródigos espirituales, no solamente físicamente, pero espirituales, Dios nos viste de su justicia, de su santidad, y nos perdona y nos limpia y nos lava y nos restaura. Oh, hermanos, en la iglesia muchas veces sabemos, si nos enteramos de hijos pródigos y de hijas pródigas, y cuando regresan a la iglesia uno está, pero ¿quién se cree este o quién se cree esta? Estaba todo este tiempo apartado de Dios y ahora viene ahora. Y así le recibimos. No es como Dios quiere que le recibamos. Hay que restaurarle, hermano, porque ¿qué tal si nosotros estuviéramos en lugar de él o de ella? Yo quiero que el día que Dios no permita que yo caiga, pero que el día que yo caiga, que la iglesia me restaure. Hay pastores que han caído, ¿qué hacen con los pastores caídos? ¿Dónde está el amor de Cristo? Sabe que Él va a recibir, y yo voy a recibir, si caigo, consecuencias. Dios me perdona, Dios me viste una vez más, Dios no ha terminado conmigo. Se lo compruebo con la Biblia. Se lo compruebo con la Biblia. Aquí está en la Biblia, y también se lo compruebo bíblicamente, porque somos bíblicos, amén. Cuando David pecó, Dios terminó con él. Dios dijo, ya no me sirves para nada. Ibas a ser rey, pero ya no eres rey. Dios lo desechó. Dios terminó. Este padre desechó a su hijo porque se fue, no le obedeció, gastó todo, la herencia, se preocupó, dijo, vas a venir, pero no anillo. ¿Qué le dijo? Lo primero, mira, le dio más herencia, le dio un anillo, pertenencia, la posición. No eres como el hijo. No, Dios no termina. David pecó, David adulteró, fue un adúltero, fue un asesino. Dios miró a David, ¿saben, hermanos? Con propósito. Lo perdonó, sufrió sus consecuencias. El hijo que nació de ese adulterio, Dios se lo llevó. Hay consecuencias, a él le dolía como padre, pero hay consecuencias. Pero Dios no terminó con él. Ve conmigo rápidamente. Bueno, por causa del tiempo, voy a darle solamente un par de versículos más y ya estaremos terminando, saliendo. Hebreos 12:6. Hebreos 12:6. Hebreos 12:6. Después podemos ver de David, pero en otro tiempo. Amén. Hebreos 12:6. Vamos a ver también, por último, el amor del Padre también, ¿sabes qué hace, hermano? Disciplina. Dios vio el potencial que tenía David, todavía el propósito que tenía para David, y no terminó con el propósito, con el plan de Dios para su vida, para la vida de David. Dios, ¿qué hizo? Lo disciplinó. Hebreos 12:6.
que dice, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Y dice el 7, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces, ¿qué dice? Sois bastardos y no hijos. ¿Sabía? Y dice el 9, por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos, los respetábamos. Amén. Sí, yo los respetaba porque me disciplinaba. Y no fue siempre el padre que yo quería que fuera, pero respetaba, lo honraba. Pero dice él, ¿por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos? Oh, porque no, hijo pródigo, que te encuentras en el mundo en este día, que te encuentras vagando. Dios todavía tiene propósito y va a traer disciplina, tarde o temprano, porque si no, no fuera su hijo. Yo no puedo disciplinar a los hijos. Bueno, como pastor sí puedo disciplinar a todo el que Dios quiera que se haga disciplina, porque tiene que haber disciplina. Si andas mal con el Señor, no creas que Dios no me lo va a dejar saber a mí. Y voy a hablar contigo a solas, en privado. Y voy a exhortarte con la palabra de Dios. ¿Sabe, hermanos, por qué? Porque Dios muestra eso. Y le muestra al siervo de Dios. No somos nadie en especial, pero el Espíritu Santo de Dios obra. Va a mostrar y te voy a hablar de la palabra de Dios. Voy a decir, por ese tiempo no vas a participar en lo que estabas haciendo. Hay algunos así que están todavía hasta este tiempo. Y hace 2 años que pasaron por algo y no quisieron. Ahí están en la disciplina todavía. Ya se van a quedar hasta que reconozcan y hasta que sean humildes. Porque un padre disciplina. Pero yo no voy a cualquier hijo ya hablando en lo secular y yo no voy a disciplinar a sus hijos porque yo no soy su padre, aplicando a esta escritura. Yo no voy a su casa y voy a poner disciplina en sus hijos porque no soy el padre. De la misma manera nos está explicando aquí la palabra de Dios. Si tú estás fuera de la voluntad de Dios, eres un hijo, una hija pródiga y no has recibido disciplina, no creas que Dios ha sido paciente, pero no creamos que Dios no va a traer disciplina. Y si no la recibimos, quiere decir que no somos sus hijos. Porque Dios al que ama, disciplina. Y es hijo. Dios no disciplina a los que no son sus hijos. Así es de que tenemos a un Padre que hemos nacido, y cierro con esto, con un propósito. Pero si nosotros lo truncamos por falta de que nosotros somos ingratos, hijos ingratos, somos rebeldes, llámenle lo que le llame el pecado, somos engañados por el enemigo y caemos, Dios nos restaura y está aquí en esta noche y para restaurarnos y decir, mira, no ha terminado Dios contigo, yo no he terminado, te voy a restaurar. Pero tienes que dejar un tiempo de restauración para yo restaurar tu vida, para yo obrar en tu vida y que tú cumplas el propósito de Dios. Tiene un plan de Dios para nosotros, porque ve un potencial en nosotros. ¿Sabe por qué Dios no desechó a este hijo? O este padre desechó porque vio un potencial en su hijo todavía. ¿Sabe por qué Dios no desechó a todos aquellos que no cumplieron, que salieron de la voluntad de Dios? Porque Dios ve lo que nosotros no vemos. Ve más allá de lo que nosotros vemos. ¿Y qué hace la disciplina? Cierro con esto. La disciplina, hermanos, ¿sabe qué hace en nuestras vidas? La disciplina nos da dirección. Una vez más nos da dirección a donde íbamos, pero nos desalimos, nos desbalagamos, nos fuimos por otro camino. La disciplina trae dirección para que nos enfoquemos una vez más en lo que Dios quiere que hagamos para Él en nuestra vida. Trae corrección, la disciplina trae corrección, nos corrige.
Amén. No, ¿sabe por qué la corrección? Y no nos gusta la corrección. Miren cómo me están mirando. No nos gusta la corrección. ¿A quién le gusta la corrección? Nadie nos gusta la corrección, pero es necesaria porque nos ayuda. No, estás haciendo eso mal, hazlo así. Es corrección de parte del Señor. Mira, no vas así, Dios quiere que hagamos esto. Mira, no es así como tú piensas, es como Dios dice en su palabra. Y nosotros somos corregidos, aceptamos la corrección de Dios, aceptamos la corrección del pastor y somos bendecidos. ¿Por qué? Porque Dios nos da dirección y nos da, por último, perfección. Porque Dios nos va, ¿qué dice, hermanos? Nos va perfeccionando día a día. Amén. Y es lo que Dios quiere. Dios quiere, hermanos, que aceptemos, amén, la disciplina. Dios quiere, hermanos, que nosotros seamos los padres que Él quiere que seamos. Dios quiere cumplir propósitos en nuestras vidas, pero tenemos que permitirle a Él. Y decirle en este día, Abba, Abba Padre. Él es nuestro Abba. Amén. Papito quiere decir Abba. Papi, te fallamos. No queremos. No hemos sido los padres. Y cerramos con esto, nos ponemos de pie. Yo sé que yo no he sido el padre que yo debo de ser, pero Dios me da la oportunidad en este día de ser, de arreglar cuentas con Él y decirle, Padre, vengo a ti en esta noche. Perdóname, ayúdame a ser el padre que tú quieres que yo sea. Ayúdame a ser el líder que yo quieres que sea para mi familia. Ayúdame a hablar con mis hijos, a tenerles compasión con mis hijas, a tenerles amor, a mostrarles amor, aún en la exhortación, aún en la disciplina que tenemos que traer con nuestros hijos. Que ellos puedan entender que lo hacemos porque les amamos, como tú nos amas, como un Padre amoroso, como un Padre, no la segunda, no la tercera, no la cuarta, no la quinta oportunidad, sino todas las veces que sean que caemos, Él está aquí para restaurarnos, para levantarnos. Dice la palabra de Dios que el justo cae 7 veces y 7 veces Jehová lo vuelve a levantar.